En un comentario de mi último vídeo sobre Polkadot, un suscriptor me hablaba de una criptomoneda que sinceramente yo prácticamente desconocía. Hablo de Cubic. Y claro, cuando empiezas a investigar un poco te das cuenta de que detrás hay varias narrativas que ahora mismo el mercado está comprando muy fuerte. Inteligencia artificial, computación, minería y blockchain. Además, detrás del proyecto está relacionado Sergey Ivashchenko, uno de los fundadores originales de IOTA. Pero, ¿qué intenta hacer realmente Cubic? La idea del proyecto es utilizar potencia computacional descentralizada para crear una especie de superordenador distribuido. Es decir, usuarios aportan capacidad de cálculo, la red aprovecha esa potencia y a cambio reciben recompensas. Y aquí es donde entra la narrativa de la inteligencia artificial, porque actualmente estamos viendo cómo las grandes tecnológicas están invirtiendo cantidades enormes de dinero en inteligencia artificial, centro de datos, chips y potencia computacional. Y proyectos como Cubic intentan posicionarse precisamente dentro de esa tendencia. Y por eso, algunos inversores especulativos empiezan a fijarse en este tipo de proyectos pequeños. Ahora bien, una cosa es la narrativa y otra muy distinta es la realidad, porque hablamos de un proyecto todavía muy especulativo, muchísima volatilidad, poca adopción todavía y bastante riesgo, aunque aquí hay un detalle interesante. Investigando el proyecto veo que actualmente ya aparece listado en Bit2Me, algo que sinceramente me llamó la atención porque normalmente Bit2Me no suele listar cualquier proyecto pequeño. Y además los datos actuales son muy curiosos. Capitalización aproximada en los 77 millones de euros, volumen diario cercano a los 2 millones y una capitalización todavía relativamente baja comparada con grandes proyectos de inteligencia artificial. ¿Y qué significa esto? Pues que al ser un proyecto todavía pequeño, movimientos relativamente pequeños de dinero pueden mover muchísimo el precio. Pero aquí también entra una parte muy importante, la tokenómica, porque Cubic tiene una oferta máxima gigantesca, 200 millones de token. Y eso es importante, entenderlo, porque mucha gente ve precios extremadamente pequeños y piensa, si esto llega a 1 euro, me hago millonario. Pero en realidad lo importante no es el precio unitario de la moneda, sino cuánto vale el proyecto entero en su conjunto. Y aquí seguimos hablando de una criptomoneda muy pequeña, muy especulativa y con mucho riesgo. Además, actualmente ni siquiera cotiza en Binance, algo que para algunos es negativo, pero para otros precisamente es la parte de la especulación. ¿Y si algún día termina entrando? Y ya sabemos cómo funciona este mercado. Cuando aparece una narrativa potente, como la inteligencia artificial, muchos proyectos pequeños pueden explotar simplemente por expectativas. Pero también hay que decir otra parte. Muchísimos proyectos desaparecen por el camino. Antes de seguir, te cuento rápido lo que yo hago personalmente. Yo utilizo Bit2Me para comprar mis criptomonedas, porque es la plataforma con la que yo me siento más seguro. Y para guardarlas utilizo Ledger, que es un dispositivo físico para tener tus criptos. Es más, te dejo el enlace en la descripción del vídeo y el comentario fijado. Y recuerda, esto no es recomendación de inversión, es simplemente lo que yo hago. Por eso aquí lo importante no es dejarse llevar por el hype, sino entender que estamos ante un proyecto extremadamente especulativo y de alto riesgo. Y precisamente por eso vamos ahora al análisis técnico, porque el gráfico refleja perfectamente esa mezcla de hype, especulación y miedo. Si nos vamos ahora al gráfico mensual, en Cubic vemos una estructura muy típica de muchísimas microcaps recién lanzadas. Tenemos primero una subida explosiva, muchísimo interés especulativo, entrada masiva de compradores y posteriormente una fase de distribución muy agresiva. El precio literalmente pasó de euforia absoluta a una caída prolongada acompañada de fuertes velas vendedoras. Y aquí el volumen es clave.
porque durante toda la caída vemos claramente cómo dominan las velas rojas, lo que nos indica salida de dinero y pérdida de interés progresiva. Ahora mismo el precio prácticamente ha vuelto a zona muy cercana a mínimos. Y aquí es donde la situación empieza a ponerse interesante desde el punto de vista de especulación. ¿Por qué? Porque después de una caída tan fuerte, empiezan a aparecer pequeñas señales de reacción. Vemos una vela verde intentando rebotar desde mínimos, pero inmediatamente aparece una envolvente bajista roja. Y eso técnicamente todavía no confirma un cambio de tendencia. De hecho, lo que nos dice sigue existiendo vendedores, sigue habiendo desconfianza y el mercado todavía no tiene claro si esto es acumulación o simplemente una pausa antes de continuar cayendo. Y aquí es donde hay que ser muy fríos, porque en criptomonedas pequeñas una caída del 90 al 95 no significa que no pueda volver a caer otro 90%. Eso es importantísimo entenderlo. Ahora bien, también es verdad que muchas veces los grandes movimientos nacen precisamente de estas zonas. Y cuando nadie habla del proyecto, cuando el volumen desaparece y cuando el mercado pierde completamente el interés, la clave está en ver si empieza a entrar volumen comprador real, recupera medias importantes y consigue construir una estructura alcista más sólida. Mientras eso no ocurra, la tendencia principal sigue siendo bajista. Así que, personalmente, yo veo Cubic un proyecto interesante para seguir de cerca por narrativa y tecnología, pero todavía extremadamente especulativo y de alto riesgo. Esto no es recomendación de inversión, simplemente es la forma de interpretar el mercado y cómo analizo este tipo de proyectos. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Cubic puede convertirse en uno de esos proyectos de inteligencia artificial que explotan en el próximo ciclo? ¿O terminará siendo una microcap más que desaparece en el tiempo? Te leo los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanilla y nos vemos en el siguiente vídeo.